Hola amigos de Panamericana Televisión, hoy nos encontramos con Claudia Rúa, actriz, directora de teatro, escritora y chef. Hoy vamos a conocer más detalles sobre la publicación de su segundo libro y otras novedades. Hola Claudia, bienvenida y muchísimas gracias. Natalia, muchísimas gracias. Gracias amigos de Panamericana Televisión, es un placer para mí por fin poder encontrarnos así en vivo y en directo, porque desde Cocina Facilito es como que no hemos tenido este encuentro y hoy sí, efectivamente vamos a hablar un poquito de todo y sobre todo en mi segunda publicación, Walter y la lluvia de semillas, que es mi segundo libro bilingüe para la familia. Claudia, queremos conocer un poquito más de este libro, pero también queremos conocer cómo es que te inicias en la escritura. ¿Qué te llamó a escribir? Yo empecé mi formación teatral desde muy chiquitita, desde los 11 años, en un grupo para adolescentes. Bueno, después pasó el tiempo, estudié con grandes maestros, estudié dirección de teatro también. Y justamente, bueno, también estudié cocina en ese camino, pero justamente en mi camino llegué a un momento en que llegué a la dirección para la infancia, de la mano pues de mi gran maestra Celeste Viale, que forma parte de Arangua, el Teatro Ricardo Blume. Ella me invitó a participar de diversas obras para la infancia como directora de sus obras que ella había escrito justamente. Y yo también ya había tenido como un acercamiento al teatro para la infancia. Y entonces ahí empecé a escribir. Yo escribo hace varios años y he tenido los libros como guardados en el baúl, porque el proceso creativo, como cualquier escritura y como cualquier proceso creativo, es un proceso vivo. Y como proceso vivo muta. Entonces, yo escribo hace varios años, los he tenido en algún momento ahí guardados y el año pasado justamente que empecé mi mudanza, porque yo, bueno, ahora estoy acá en Perú, pero he venido básicamente por el libro y por un proyecto teatral muy importante como actriz. Yo vivo en Suiza y el año pasado dije, creo que es momento de empezar ya a sacar lo que tenía escrito y quiero publicar, ¿no? Y es así que comienzo yo a publicar con mi primer libro, ¿Y dónde están las medias? ¿En tus inicios sentiste temor? Sí. Para empezar, ¿y cómo lo superaste? ¿Cómo lo enfrentaste? Mucho miedo, porque siempre pensaba que no era buena para escribir. Creo que el tiempo y dejar madurar las cosas me hizo sentirme segura también. Evidentemente compartí un poco lo que yo había escrito y había hecho con algunas personas que para mí eran importantes en mi proceso, pero además también creo que lo más importante es no apresurarse cuando uno quiere emprender un proyecto y buscar al equipo idóneo. Y eso es bien importante porque yo en algún momento equivocadamente pensé en hacer este primer libro sola. Dije, lo voy a hacer sola. Pero hubiera sido un error porque realmente el mundo de los libros es un mundo mágico, enorme, maravilloso y tiene un montón de caminos. Y en ese camino se ha formado un equipo, porque un libro no se hace, escribo y ya publico, ¿no? Es sobre todo un libro ilustrado, ¿no? Un libro ilustrado también contiene una ilustradora, que en este caso es Margarita Mendoza, en Walter y la lluvia de semillas, en el anterior fue La Vaca, Anabela, y además también hay una persona que hace el diseño del libro, que en este caso fue mi hermana, que es arquitecta, diseñadora, entonces se hace un equipo, luego viene la imprenta, luego viene la gente de prensa, entonces todo un gran equipo que uno puede decir, wow, ¿cuántas? Importante, este libro además tiene 2 idiomas, entonces es una traducción y es una corrección de estilo en el otro idioma. Claudia, ¿cómo es el proceso de crear estas historias? ¿Forma parte de tu experiencia como mamá? ¿Son ideas que vienen de momento? ¿Es algo que ya venías planificando años atrás? ¿Cómo es la rutina como escritora? Se me ocurre una idea a partir de un suceso, como fue como ¿y dónde están las medias? Que el detonante fue esa pregunta. ¿Dónde están las medias? Cuando abres la lavadora y no encuentras la media, ¿no? Entonces dije, qué interesante esta pregunta podría servir como un título de algo. Eso fue, te estoy hablando, hace 5 o 6 años, ¿no? Y a partir de eso, de esa pregunta, en ese momento, empecé a crear la historia, ¿no? Entonces, como te decía, esa historia empezó, si bien es cierto, lo que está ahora en este libro, en el primer libro, es la historia final, pero digamos que de mi idea inicial, hace 5 o 6 años, está el 50%, porque en el tiempo esa historia fue mutando, ¿no? Incluso ya a la hora de decidir publicar, que este libro, el primero, que fue el año pasado, también empezó a mutarse porque empecé a trabajar la historia con Daniela, ¿no? Entonces surgieron otras ideas y otras preguntas, respuestas y más cosas que fueron aportando al libro. En el caso de Walter y la lluvia de semillas,
Es un libro que empezó primero como una idea de obra de teatro. O sea, en mi cabeza estaba, como las imágenes estaban muy teatrales, además con situaciones de iluminación. Yo ya sabía cómo iba a ser como la propuesta estética de la obra y empecé a dialogar y lo dejé ahí. Y en un momento cuando decidí publicar, que fue el año pasado, que dije, este va a ser el segundo libro que voy a hacer, Walter, ya empecé a transportar la estructura teatral en una estructura más narrativa de cuento. Y este libro tenía un protagonista que era un árbol cualquiera y tenía a la heroína que era una niña cualquiera. Pero en el proceso de ya madurar la historia y ya empezar a agarrar el libro con Daniela, con la editorial, con Rojo y Negro, conocí la labor de Art Bio Perú, que justamente es mi acompañamiento técnico, del libro. Art Bio es una ONG liderada por 3 mujeres, por Tatiana Espinosa, que se han adentrado, Tatiana es la directora de Art Bio, que se ha adentrado en el Amazonas a proteger un área donde el protagonista del área es el árbol del chihuahuaco. El árbol del chihuahuaco es una especie endémica que la particularidad de este árbol es que demora muchísimos años en crecer, o sea, para tener una altura idónea para ser habitado por otras especies. Y el problema con estos árboles es que como demora tanto en crecer, su madera es muy dura y eso hace que sea víctima de la tala. Entonces estamos diciendo que están matando árboles abuelos, árboles longevos, para convertirlos en madera para la venta comercial. Y entonces, hablando abiertamente, se está convirtiendo en un crimen, ¿no? Entonces, cuando conozco esta historia, yo dije, no, este árbol ya no es un árbol cualquiera, tiene un nombre, se llama Walter, siempre iba a saber que iba a tener un nombre, pero no sabía qué especie era, ¿no? Y es un chihuahuaco. Entonces, este libro habla de un chihuahuaco y la relación de amistad con una niña de una comunidad del Amazonas. Entonces ya no era una niña cualquiera, ya era una niña que tenía un lugar y tenía un nombre específico. Y después de publicar estos 2 libros, ¿cuál crees que es el reto al escribir literatura infantil? Si bien no es solo para los niños, es para la familia. ¿Cuál es el principal obstáculo que has encontrado tú? Siendo bien sincera, creo que el principal obstáculo precisamente es la venta. Creo que el tema de los libros sinceramente no es un tema masivo, ¿no? Es de venta corta. Creo que en general, hablando en general, no precisamente de mis libros, ¿no? El género de la literatura, ¿no? Entonces creo que falta más y más tener ganas de tener una pieza de arte, porque yo le digo que es una pieza de arte, porque no solamente encuentras una historia, encuentras también un trabajo de ilustración muy cuidado. Entonces, cuando tú compras un libro de este tipo, compras una historia y también compras pequeñas piezas ilustradas que son lindas de ver y de tener, ¿no? Entonces, creo que es el principal obstáculo, pero lo positivo de mis libros, creo que es algo muy importante, es que mis libros están escritos en 2 idiomas, son libros bilingües a la vez. O sea, en un solo libro puedes encontrar 2 idiomas, castellano y francés. Y eso también para mí es muy importante porque precisamente como yo no vivo en Perú, siempre quise mantener ese vínculo y conectar a las comunidades, ¿no? De hecho, ¿Y dónde están las medias?, que es el libro anterior, habla del encuentro de una de las medias perdidas en el país de las medias perdidas, donde conoce medias de todas partes del mundo, ¿no? Entonces ya desde ahí ya te pone en un lugar, vamos a conocer otros lugares, ¿no? Se menciona, se habla, se deja un poco percibir esa sensibilidad de la migración. De hecho, uno de los temas que hablo es la migración a partir del viaje de esta media, ¿no? Buenísimo, Claudia. No solo, te dedicas a la escritura, sino que también eres actriz y ahora en tu visita por el Perú estás participando en la obra La Mariscala. Sí. Queremos que nos cuentes un poquito de tu participación, cómo han sido los ensayos, que nos des más detalles de la obra. Es una experiencia maravillosa, de verdad. Esta semana publico mi libro, ha sido la semana pasada el estreno de La Mariscala. El equipo humano es espectacular de La Mariscala. De verdad que yo estoy muy feliz, muy contenta porque antes de la pandemia, yo me he dedicado más a la dirección teatral para la infancia. Luego fui mamá y tomé una pausa. También regresé a la cocina. Luego fue la pandemia, luego fue mi migración y he tenido un pequeño alejamiento de
de la escena como actriz. Y para mí es muy valioso, importante regresar a la actuación, pisar un escenario como artista, como actriz, con esta obra emblemática que cuenta la historia de la primera presidenta del Perú en un formato musical, de ópera musical. Creado por Gonzalo Polar, el Chino Sabogal, un texto de María Elena Arce. Es un equipo maravilloso, está dirigida la obra por Mateo Chiarella y Lucho Tuesta. La obra es 100% cantada, o sea, no hay textos. Cantamos 2 horas, 35 canciones. La obra está protagonizada por Alejandra Guavil, que es una actriz joven, maravillosa, súper talentosa. Ella sola canta 25 canciones. O sea, Wow. vamos de jueves a domingo, jueves y viernes a las 8 de la noche en el Teatro Municipal. Los sábados tenemos doble función, 4 de la tarde y 8 de la noche, y los domingos a las 7. Vamos hasta el domingo 27 de noviembre. Entonces es una temporada corta. Estamos seguros que es ya un éxito y que va a quedar chico y seguramente vamos a tener que reponer el próximo año. Claudia, ¿y ahora qué es lo que se viene? ¿Cuáles son los próximos proyectos? Lo que se viene ahorita, esta semana, tenemos la presentación de Walter y la lluvia de semillas el sábado 12 de noviembre a las 11 de la mañana en la Alianza Francesa de Miraflores. Voy a presentar mi libro, voy a estar acompañada de las amigas de Arbio Perú, que van a poner un poco en contexto sobre la situación del árbol del Chihuahuaco, a nuestros amigos que nos acompañen, los niños, la familia. De ahí vamos a tener un cuentacuento conmigo, vamos a tener un momento para colorear con Margarita Mendoza, la ilustradora del libro, y unas palabras de Rojo y Negro Servicios Editoriales. Ya también la difusión del libro en todas las librerías en el Perú, a cargo de Rojo y Negro, que es la editorial. Luego de eso ya me voy a Suiza, también tengo compromisos allá con el libro. Y bueno, a ver qué pasa. También ya tengo planes de escribir mi 3er libro, que está vinculado a la cocina y a la historia del Perú, vinculado a la comunidad infantil, también con Rojo y Negro. Y ver qué pasa, porque ahí también creo que tengo ganas de volver a actuar ya más continuamente. Igual yo con mi libro hago un cuentacuento y tengo un pequeño teatrito de maleta que lo voy a empezar a mover acompañando la venta del libro ya. Buenísimo. ¿Y hasta cuándo te quedas en Perú? Me quedo hasta el 30 de noviembre. La Mariscal, el musical, termina el 27, así que yo me quedo 2 días más y me regreso porque también ya hay compromisos y además tengo que volver con mi familia. Buenísimo, Claudia, conversar contigo y conocer más de tu vida. Comparte tus redes sociales para las personas que nos están viendo en este momento para que también sigan el trabajo que estás haciendo. Por supuesto que sí, además también vamos a tener sorpresas en mis redes sociales. Voy a pronto hacer un sorteo de libro para que los amigos conozcan mis cuentos. Vamos a hacer algunas dinámicas ahí. El Instagram es Claudia Rúa B, y el Facebook es Claudia Rúa Bustamante. Así que en estos 2 me pueden encontrar y podemos seguir conversando, me pueden contar, bueno, si ya tienen el libro, qué les ha parecido, de repente si ya tienen y dónde están las medias, y ahí podemos seguir conversando. Buenísimo, gracias Claudia por el tiempo, por la entrevista. Gracias a todos ustedes que nos están viendo y también pueden seguir nuestras redes sociales en Panamericana Televisión. Por supuesto, gracias Natalia, es lo máximo.